Hola, mi querida comunidad de Ensúciate los tenis, porque la vida es demasiado corta para tener los tenis impecables. Hoy les traigo un tema súper especial también que me apasiona un montón. Ustedes saben que a mí, pues todos los temas me apasionan, pero este es uno de los que más me gusta y hoy vamos a estar hablando de volver a ser, conectarme con mi niña y mi niño interior. Voy a estar hablando más en femenino porque pues este taller que yo preparo y este podcast que les estoy trayendo hoy a ustedes es porque he acompañado muchísimo y mi recorrido ha sido maravilloso en el acompañamiento de niñas y mujeres. Entonces, cuando yo acompaño y cuando estoy en las sesiones, me doy cuenta que hay mucho que trabajar con la niña interior. Entonces, desde mi profesión, desde trabajar con niñas en riesgo de calle, desde trabajar con niñas madre, desde trabajar en el proceso como dula, de acompañamiento de embarazo, parto, posparto, desde las pérdidas, desde el duelo, desde el resignificado, me he dado cuenta que la niña interior o tu niño interior siempre está latente. Y entonces, con este tema quiero darles la bienvenida, quiero pedirles que se pongan cómodas, que se pongan muy dispuestas a escuchar esto, si van en el carro, si lo quieren escuchar con alguna hija. Creo que eso es muy importante porque es un tema que seguramente te va a mover y seguramente te va a hacer querer volver a ser, porque sí podemos volver a ser. Entonces, ¿qué es la niña interior, María Lucía? Porque a veces me preguntan y me dicen, esto es una fantasía, esto es lo que a veces uno piensa que es la idea que formó de tanta caricatura que veía, y no, realmente la niña interior es tu esencia. A mí hace poco les comentaba que me gusta mucho lo que dice el sombrerero loco y dice, nunca pierdas tu muchosidad. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el sombrerero loco? Es esa capacidad que tenemos como seres humanos de tener nuestra esencia, de que nuestra personalidad, que nuestra autenticidad sea siempre y dure siempre y la tengamos y sea mucha. Entonces esa esencia, esa joya interior, muchas veces se va tapando con el debería ser, hay que comportarse de esta forma, le tengo que caer bien a todas las personas, tengo que ser aceptada, y entonces nos vamos formando y esta joya interior y esta muchosidad se va ocultando con las exigencias de la sociedad, y es así como entonces la niña interior va desapareciendo y vamos comportándonos como la sociedad nos exige o como mejor nos conviene para que no volvamos a ser dañadas y entonces nuestra esencia se transforma. Y se puede volver a hacer. Por eso es que ya más adelante les voy a ir enseñando en mi manual, en mi libro y en estas herramientas, están muchas actividades en donde podemos darnos cuenta cómo era nuestra niña interior, qué era lo que le gustaba, por qué le gustaba jugar, por qué le gustaba sonreír, qué era lo que más le gustaba comer, qué pasó en ciertas edades de tu crecimiento en donde tal vez fuiste muy marcada por una separación de tus papás, por un abuso, de repente por algún maltrato, por algún cambio de país, y entonces todo esto te va formando y vamos teniendo como resultado muchas veces a una adulta que no puede manejar emociones, que se siente frustrada, que ha tenido experiencias negativas repetitivas, a lo que llamamos patrones. Entonces, pues por eso es que nuestra niña interior también se ve muy afectada. Entonces, ¿qué es la niña interior? Es tu esencia, es tu creatividad, es tu espontaneidad, es tu ingenuidad también, es esa inocencia que tenemos en el corazón y que, como les explico, muchas veces ha sido tapada. Ya saben que a mí me gusta tener siempre mi papelito a la mano porque a veces se me olvida todo lo que les quiero contar, pero ¿cómo permanece esta niña interior en nosotros? Es como nosotros vamos a reaccionar desde una herida infantil no resuelta. A veces resuelta, a veces no resuelta, pero generalmente la niña interior aparece cuando hay una herida infantil no resuelta. A mí me gusta mucho decir que cuando dos personas están discutiendo, dos adultos, los que están discutiendo son sus niños interiores. Son querer tener la razón, querer ser aceptada, no ser juzgada, miedo a ser rechazada. Entonces, porque el niño interior y la niña interior es la que se engancha.
el adulto ya tiene la responsabilidad, tiene la autoridad y tiene el cuidado y se hace responsable y se hace cargo de lo que está sucediendo y debería ser más simple. Sin embargo, como hay un niño interior herido, es el que sale y es el que lucha y es el que discute. Entonces aquí va la primera invitación a que si tú en algún momento te enganchas, pienses que es tu niña interior o tu niño interior peleando por querer ser aceptada, tener la razón o el miedo a ser abandonada incluso. Entonces miren qué interesante esto. Reconectarnos con ella es relacionarnos y sobre todo poder integrar esta niña interior a mi adulta. ¿Sí se puede? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo reconecto? Lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo más importante es que sepamos que por qué nos formamos así. Entonces, ¿qué pasa? Porque a mí me dicen, y esto miren, también es otro mito que quiero aclararles y que tal vez nos vaya a sorprender porque lo hemos escuchado siempre, y es que nos dicen, esto es totalmente cierto, que nuestra personalidad se forma de los 0 a los 7 años, pero esto no quiere decir que no se pueda cambiar. No nos ponemos a pensar en qué momento puedo ya cambiar, porque la personalidad se forma de los 0 a 7 años y ya quedó así, y es como que si yo pusiera mi huella en el cemento y esto es totalmente mentira. Sí podemos transformarlo, sí podemos reescribirlo, y entonces aquí también viene un alivio, que nos haya dejado huella, que nos haya impactado y que con esto nosotros reaccionamos es totalmente cierto, pero que esto sea permanente es totalmente mentira. Entonces miren qué interesante, esto sí se puede volver a trabajar. Y entonces nuestra identidad emocional se construye en base a lo aprendido. Cómo amamos, cómo nos aman, cómo obedecemos, cómo debemos ser. Y todo esto lo vamos formando desde pequeñas o desde pequeños. Nuestros padres generalmente son los responsables de formarnos, pero no son los únicos responsables. Recuerden que somos seres biopsicosociales, en donde aparte ya traemos genéticamente ciertos comportamientos, aparte la sociedad nos va formando y nosotros también vamos creando todas estas ideas limitantes, todas estas creencias y cómo entonces nosotros vamos a hacer esto. Muchas veces los papás, miren, hay varias formas de que nosotros nos vamos como que formando. Y es porque el anhelo de tus papás puede ser el siguiente. Hay papás que forman a sus hijos conforme a lo que ellos hubieran deseado que ellos fueran. Por ejemplo, si yo hubiera querido ser doctora y entonces obligo a mis hijos a que todos sean doctores porque su papá fue doctor. Entonces, desde ahí la creencia de que si tú quieres ser bailarina, empiezas a estar frustrada porque la idea o no vas a estar ni siquiera con la bendición de tus papás porque tus papás anhelaban que tú fueras doctora, anhelaban que tú fueras de repente, porque entonces así ellos se alimentan como padres de familia. Entonces te forman hacia una meta o algún éxito que ellos desean. Entonces así te vas formando también. Así te sientes aceptada, así te sientes amada, así te sientes valorada. Otros papás forman con el deseo y la intención que su hijo sea el mejor, entonces así ellos se sienten bien como padres de familia. Por ejemplo, mi hijo es el mejor deportista, mi hija es la mejor balletista, es la mejor conferencista, y entonces ahí los papás empiezan a darle valor a su maternidad o a su paternidad, pero estamos exigiendo sobre los hijos, o en este caso sobre nosotros, otro deseo para trabajar y para fortalecer y para aumentar la autoestima de la paternidad en sí. Entonces nos formamos también con un deseo de papá, con un deseo de mamá, con un deseo de abuelita, y vamos creando estos como archivos en la computadora en donde te van indicando cómo debe ser tu conciencia y tu comportamiento hacia la sociedad. Las niñas buenas no piden más comida, las niñas buenas se visten de tal forma, las niñas buenas no dicen malas palabras, las niñas buenas son educadas, las niñas buenas. Entonces ahí vamos creando todo este concepto a que si mi comportamiento va diferente, pues obviamente puede suceder que hay un abandono, que hay una herida también de injusticia, que haya una herida de dolor, ¿verdad? Porque no somos así. Entonces sale el buen comportamiento y ante yo no debo hacer esto por ese miedo a no respondernos y a no sentirnos validadas. Y entonces muchas veces reaccionamos así. Quiero hacerte la invitación a que tú pienses qué creencias limitantes vamos teniendo en el camino. Aquí quiero también detenerme a contarles una historia muy, muy linda y muy, muy especial. A la misma vez es un poquito más chistosa, digámoslo así. Las personas también que han escuchado mis conferencias, a veces lo menciono también en los podcasts o de repente lo cuento ahí en algún taller que doy. Y es que había una vez una chica que estaba cocinando hot dogs
Y entonces ella agarra las salchichas y le corta las colitas, o sea, las puntitas, y las empieza a cocinar. Y entonces el esposo le dice, ¿por qué haces eso? Entonces le dice, fíjate que no sé, mi mamá también lo hace. Entonces va y le pregunta a la mamá, ¿por qué le corta las colitas a las salchichas? Y le contesta, no sé, mi mamá también lo hace. Entonces la abuelita todavía vivía. Entonces cuando va a preguntarle a la abuelita, le dice, ay, es que no tenía un sartén más grande. Entonces muchas veces no nos cuestionamos por qué hacemos lo que mi mamá hace, por qué hacemos lo que mi abuelita hacía, y en teoría criamos a nuestros hijos como fuimos criados. Es decir, estas creencias limitantes de repente las tenemos de generación en generación y son las que nos hacen también actuar de una forma de vida, pero muchas veces no es lo que mi niña interior dice por esta esencia que a veces vamos cubriendo, y por eso es tan importante que estemos conscientes que creencias de merecimiento, de capacidad y sobre todo de disponibilidad a la vida que nosotros estamos teniendo y que nos hacen también reaccionar. ¿Qué creencias como mujer? ¿Qué creencias como hija? ¿Qué creencias como padres? A veces yo les pregunto a los padres de familia y le digo, ¿cuál es tu creencia como padre de familia? Y muchos padres me van a decir, es darles todo porque yo no lo tuve. Muchos padres me van a decir, es regañando o castigando porque porque a mí me castigaron y yo ahora castigo. O como hija, ser la hija siempre servicial, ser la hija que siempre está dispuesta, o como amiga, ser la amiga que siempre recibe, ser la amiga que siempre está, ser la amiga que siempre atiende. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo mis creencias también, y este miedo al abandono y este miedo a siempre quedar bien, nos obliga a tener un comportamiento casi que robótico para estar quedando bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Existe un vacío en donde no hay una conexión y en donde yo no tengo esta reconexión con mi niña interior, y mis actitudes se convierten en una mujer temerosa, en una mujer que le da miedo el abandono, que le da miedo caer mal, que le da miedo no soltar, que tiene que ser la salvavidas. Entonces estas conductas se van notando desde que hay una herida en tu niña interior. Y entonces miren aquí, ¿por qué nuestras creencias son limitantes entonces, María Lucía? Porque fueron aprendidas y porque estas creencias son de protección. Todas esas creencias limitantes van a ser de protección, en donde a mí me van a indicar, por ejemplo, que yo ya no puedo ser vulnerable ante esta situación. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una niña de 9, 10 años que sufrió, digamos, un abandono. Esta niña en su adultez, digamos, esta mujer se empieza a volver muy servicial o se empieza a volver muy salvavidas porque tiene miedo a que vuelva a ocurrir otro abandono. Entonces el subconsciente te lleva a ser complaciente, a permitir abusos, a permitir comentarios, y va a ser muy indefensa, va a ser incapaz de defenderse porque su inconsciente le está diciendo, aquí hay una alerta, puede volver a existir otro abandono, entonces tú te debes comportar de cierta forma. Recuérdense que el cerebro es como estos archivos que yo les mencionaba, y entonces es difícil conectar y a veces es difícil recordar por qué nosotros actuamos de esta forma o no nos sentimos merecedores también. Si desde chiquitas empezamos a escuchar comentarios como porque tú no eres igual a tus hermanas, porque tú no te comportas de esta forma, es que mira a esta persona de la familia sí fue exitosa porque logró muchos títulos académicos, y empezamos también a sentir comparación, vamos a ser adultos que no vamos a tener esta creencia de merecimiento, entonces no vamos a tener, por ejemplo, merecimiento a cobrar cuando estamos haciendo un buen trabajo, vamos a tener miedo a que alguien nos reconozca, vamos a tener miedo al éxito, porque entonces vamos en algún momento reconecta nuestra niña interior y vamos a tener miedo a ese no merecimiento nuevamente, a esta comparación, a esta exposición a la gente. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué emociones estamos buscando realmente? Y a veces me van a decir, ay, María Lucía, yo ya me sé todo esto, yo había escuchado muchos podcasts, pero de repente va a haber alguien que me va a decir, sí, María Lucía, esto me resuena, esto me llama la atención. Y entonces la invitación es a que tú puedas regresar a ese momento, a qué edad tenía. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando nosotros trabajamos Playmobil, esta terapia que yo hago con muñequitos, siempre pregunto qué edad tenía esta niña. ¿Por qué?
Porque entonces, como les digo, hay muchos eventos que te marcan como niña que te hace reaccionar como eres. Y está bien ser así, simplemente es hacer la conexión y poder tener esta reconciliación con tu niña interior. ¿Cómo se manifiesta? Con miedo al abandono, con miedo a no ser aceptada, buscamos aprobación, la necesidad de ser salvada, vamos a buscar el perfeccionismo. Y todo esto son estas heridas infantiles no resueltas que van a salir cuando tú ya eres una persona adulta y van a repercutir en tu comportamiento social, de tu forma de ser, en una relación de noviazgo, en una relación laboral. Y entonces por eso es que les digo que es tan importante la educación infantil y por eso es tan importante el acompañamiento con niños, porque también estamos en una prevención de llevar una niñez saludable y obviamente es como esta bolita de billar, vas a tener también una adolescencia y una adultez muchísimo más saludable a que si no se acompañan incluso estos estrés postraumáticos en donde puede ser fijada la niña interior. Hay muchas actividades, hay muchas herramientas que yo recopilé en donde nos podemos dar cuenta y podemos tocar y podemos regresar hacia darnos cuenta por qué yo actúo así, por qué tengo patrones repetitivos, por qué busco, por ejemplo, en una pareja que me agrede, por qué busco esta violencia, por qué busco estos comentarios negativos constantemente, por qué yo soy incapaz de defenderme. Y como les digo, muchas veces es el niño interior o la niña interior que se engancha a esta relación, entonces no podemos salir. Entonces, ¿qué se hace o cómo se trabaja? Sacamos a la niña interior, trabajamos con la niña interior, moldeamos a la niña interior para que obviamente pueda integrarse y pueda salir una adulta mucho mejor relacionada con su niña y puedan ir caminando las dos de la mano, en donde ellas puedan ser también unas adultas responsables, en donde estos mantras son importantes como ahora puedo protegerme, ahora estoy a salvo, nada que temer, nada que defender, nada que demostrar. Son estos mantras que nos conectan a nuestra adulta y nos hacen sobre todo estar conscientes que esto ya pasó. Sí, que esta niña interior es la niña que siempre vas a tener adentro. Miren, a mí me gusta mucho esta muñequita, les quiero enseñar, esta es mi muñequita sabia, ya la han de conocer por ahí también muchas chicas, porque la utilizo en donde, pues, ¿cómo la utilizo y con quiénes las utilizo? Pues con absolutamente todas. Esta es una muñequita de bolsillo que en el libro de Mujeres que corren con los lobos habla acerca de la intuición. Y esto es algo que ya hemos olvidado. La intuición es un regalo. Muchas personas creyentes, al menos yo lo llamo como intuición, también lo podemos llamar Dios, Espíritu Santo, el universo, pero es esto que tenemos internamente que nos hace también conectar con entre el debería de ser y la persona con quien soy yo realmente. Y este regalo y esta intuición se nos olvida trabajarla. Casi no estamos conectadas con nuestra intuición, diría Shakira, las mujeres somos las de la intuición, pero esta muñequita nos recuerda a conectar con nuestra niña interior, a conectar con nuestra intuición y dejar que el ruido, dejar a un lado el ruido de los comentarios, de los juicios. María Lucía, ¿cómo se forma un juicio? Desde un valor que no es mío, yo puedo juzgarte a ti. Por ejemplo, si yo veo una persona que está mintiendo o una persona que está robando o una persona que se está comportando como a mí no me gusta o como a mí me enseñaron que no era correcto, este es un juicio sobre ti porque es un valor que yo no comparto. Por ejemplo, una chica que se viste, digamos, vulgar, desde el juicio de un término vulgar, vamos a hablar mal de ella o desde un valor que yo no creo, entonces ahí viene el juicio también. Entonces esta intuición me hace también saber que todas las personas somos diferentes y que nada del humano te es ajeno. Sí, lo estábamos hablando antes de grabar el podcast aquí, que nada del humano te es ajeno porque todas tenemos algo de todos. Entonces, pero por ahí viene el juicio. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar la intuición? Porque esto me permite conectar con mi niña, me permite conectar con mi mujer y sobre todo esta muñequita de bolsillo te recuerda que esta niña siempre la vas a llevar. Y es importante volver a sonreír, volver a jugar, volver a dejar la espontaneidad y a veces como padres de familia o como personas trabajadoras dejamos la diversión a un lado, dejamos la alegría, dejamos la risa y entonces esta niña interior desaparece y no nos permitimos realmente llevarla de la mano y pensamos que estas son cosas, como yo les digo, de fantasía o que de repente es como
algo que ya no se habla porque fue una etapa que pasamos. Sin embargo, estas etapas nos van a ir marcando y nos van a ir indicando cómo queremos ser y qué es lo que queremos ser para que así lo podamos integrar de una manera maravillosa. El miedo al abandono, por ejemplo, como les digo, se manifiesta con una niña que fue abandonada, una niña, por ejemplo, también hablando tanatológicamente, que le dijeron que su papá se había ido a un viaje largo por decirle que había muerto y entonces ella se quedó creyendo que su papá iba a regresar y se queda esperándolo. Entonces son personas que empiezan a ser celosas, que empiezan a ser controladoras, porque hubo un abandono, entonces queremos tener el control de que no vuelva a suceder, porque se recuerdan que les había comentado que la niña interior sale porque es una forma de protegernos a nosotros. Entonces este miedo al abandono puede surgir también cuando somos personas perfeccionistas también, en donde no queremos que haya algo que se nos escape y tenemos el control, pero oh, sorpresa, no tenemos el control del 80% de las cosas. Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo y podemos trabajar mejor nuestra niña interior? Obviamente, sabiendo que las cosas no son perfectas, dejar un poco también el soltar los hombros, esta carga a veces que sentimos tan fuerte aquí o en el cuello de sostener, también es muy importante y vamos a ir viendo más adelante los ejercicios tan bonitos que están en este libro que se llama Volver a Ser. Miedo a no ser aceptada, entonces yo soy, o a no pertenecer, entonces yo soy esta chica que ahorita incluso en los adolescentes se llama la famosa chica pick me, es que nos comportamos como queremos comportarnos en ese ambiente, como estas chicas camaleón o estos chicos camaleón, en donde están opinando de política y yo sí te doy la razón, en donde están opinando, diríamos los buenos chapines, bailamos el son que nos toquen por miedo a no ser aceptadas. En la adolescencia también se repercute mucho con la exposición al alcohol, a las drogadicciones, a permitir tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque tengo miedo a no ser aceptada. Entonces mi comportamiento siempre va a ser buscando el que me acepten. Y cuando una persona no me acepta de adulto es muy doloroso porque entonces viene a conectar la niña interior. Incluso saben algo muy interesante, cuando nosotros lloramos, el llanto entrecortado, este llanto de... O sea, que no es un llanto fluido, es tu niña interior llorando. Entonces, por ejemplo, nosotros, al menos yo en sesión, cuando veo a una adulta llorando entrecortado, es que sé que está conectando con su niña interior. Entonces ahí pregunto, ¿qué edad tiene ese llanto? Abrir la boca. Hay personas que no lloran con la boca abierta porque no permiten que el llanto salga, porque de pequeñas fueron también cohibidas ante el llanto, especialmente el género masculino, en donde se dice que los hombres no lloran, los hombres tienen que ser valientes, los hombres no pueden expresar sus emociones, y vemos cómo desde el término biopsicosocial que les decía, la sociedad también va formando hombres que no pueden expresar sus sentimientos. Por eso la mayor tasa de suicidios es en hombres, porque no expresan sus sentimientos, porque no piden ayuda, porque es una generación en donde se formaron hombres que no podían llorar. Entonces en sesión de repente llora un hombre, no abre la boca, entonces pido que abra la boca, que respire y que sea capaz de soltar. Miren qué interesante esto. Entonces cuando lloremos, Ramón Alsina, que quiero mucho, que es mi mentor muy especial, él dice que hay que dejar que las lágrimas cumplan su función, entonces que no hay que limpiar. Incluso las personas cuando están moqueando mucho es la conexión con el niño interior. Cuando hay llanto con muchos mocos es la conexión con tu niña interior y hay que permitir que fluya. A veces dejamos... Imagínense personas que tienen 45, 50 años sosteniendo esto, entonces hay que dejar que fluya y que las lágrimas caigan y que limpien, porque esa es la función de las lágrimas. Entonces también vemos que el llanto es muy importante, obviamente no llorar por todo ni ser desbordadas, porque la risa también es cuando alguien está riéndose mucho, es porque también está muy conectada y nos tenemos que posicionar en la adulta para que pues obviamente esta persona pues pueda tener una conexión saludable con su vida y con su comportamiento, para obviamente llegar a esta conexión saludable, ¿verdad? Pero busca de aprobación, muchas veces son estas personas que están buscando aprobación en todos lados, en donde queremos quedar bien, en donde queremos ser las salvavidas de todos, en donde sostenemos problemas familiares, de amigos, en donde estamos siempre pendientes. Entonces, este miedo también surge desde la niña, ¿verdad? Y este miedo obviamente pues a la búsqueda de aprobación, de ser querida en todos lados, de ser amada, de ser perfecta, surge también desde ahí, y sobre todo la necesidad de que tú puedas salvar.
esta necesidad de ser salvavidas. Hay una frase que dice: me cansé de salvar a todos, que todos se ahoguen, y es cuando tú ya no eres capaz de sostener y en donde quieres salvar la vida de absolutamente todos, y es muy complicado. Entonces, cuando uno aprende a respetar el destino de las demás personas, pero saber que te puede acompañar, viene obviamente una resolución, y saber que no, porque nosotros estamos salvando a las personas, yo voy a ser aceptada y yo voy a ser amada. Pero es una forma de pedir amor. Inconscientemente es una forma de pedir amor, es una forma de querer ser salvada también tú, y una forma de tener esta aprobación. Entonces, el perfeccionismo viene casi que desde todo, ¿verdad? Este miedo a no equivocarme, este miedo a no ser la persona que tú esperabas, este miedo a no cumplir con las expectativas de las demás personas. Pero, oh, sorpresa, todas las personas tienen muchas expectativas, y todas las personas también van a tener exigencias sobre ti. También lo comentaba al principio, a mí me dicen muchas veces: pero ¿por qué estás seria? Y yo: porque también merezco estar seria, porque también tengo oportunidad de estar seria, pero eso no quiere decir que todo el tiempo yo sea una persona seria, sino que soy una persona optimista. Pero ya las personas tienen la expectativa que tú siempre tienes que estar sonriendo. Entonces uno va creando un personaje en donde casi que es la alegría de esta película de Intensamente. Entonces vamos creando personajes conforme la sociedad y la vida nos lo va pidiendo. Entonces también miren qué interesante esto. ¿Qué personaje he creado yo? ¿Desde dónde he creado yo este personaje? ¿Desde qué creencias? Desde el merecimiento, desde la capacidad, desde la posibilidad también. A veces creo que esto no es posible porque desde pequeña me decían que yo no iba a ser capaz, desde el merecimiento de que creían que yo no me lo merecía por ser la hermana chiquita, o porque de repente en casa hubo mucho machismo y a mí me tenían sirviendo. Entonces, desde este merecimiento, desde esta capacidad y desde esta posibilidad, ¿quién me dijo a mí que no era posible? ¿Quién me dijo a mí que no me lo merecía? ¿Quién me dijo a mí que no había capacidad para hacerlo, que yo no iba a ser capaz? Entonces, desde estas tres: merecimiento, capacidad y posibilidad. Estas son las tres creencias principales en donde a mí también me hacen ser pequeñita. ¿Con quién me siento pequeñita? ¿Con quién me siento grande? ¿Con quién me siento valiosa? Y esto, mis queridos ¿cómo se dice? Las queridas personas que están escuchando, porque no se me viene otra palabra. Esto se llama tener dignidad. Yo siempre le digo a las personas que nosotras somos dignas desde el momento en que nacemos, porque somos hijas de Dios, o desde la vida en sí. Entonces, la dignidad es tener amor desde mi dignidad, ¿ok? Entonces, desde la dignidad yo también me puedo parar y decir: yo me lo merezco, yo soy capaz y yo tengo la posibilidad. Y esto también nos lleva a la acción, porque a veces nos quedamos parados y nos quedamos como paralizados. Ahora, aquí les voy a contar una historia también muy linda que está en Volver a Ser, y es de una chica de la vida real, de una señora que se llama La Camioneta María. The Lady in the Van se llama la película. Y entonces The Lady in the Van habla de una señora que en su juventud accidentalmente mató a alguien en un accidente de carro, y entonces, por muchas cosas de la vida adicionales, ella decide irse a vivir a su camioneta a María todo el tiempo hasta que la señora, ya de grande, pues fallece. Pero la analogía aquí es preguntar: ¿cuánto tiempo voy a permanecer yo en el dolor, en la culpa, en la emoción? Así como esta señora de la camioneta María permaneció y no quiso. Muchas veces utilizamos el pasado para lamentarnos, para ser víctimas, para que nos duela, y nos damos cuenta en retrospectiva que a veces no funciona permanecer en el pasado, más que para victimizarnos. Entonces, cuando vemos la posibilidad que hay otra forma de ver la vida, y tiene que haber otra forma de ver la vida, no desde el dolor, sino desde la posibilidad, nos abre la idea a que nuestra vida puede ser cambiada y obviamente, como les digo, puede reescribirse. Y esto es lo bonito de la vida, que podemos movilizarnos hacia la posibilidad del cambio, porque si permanecemos en el dolor y permanecemos en lo que nos hicieron, no les estoy diciendo que no les duela, no les estoy diciendo que no sufran, pero miren, Víctor Frank habla de 4 beneficios del dolor. Escuchen bien: el dolor: crecer, madurar, ser testimonio y aprender. Pero si yo no utilizo el dolor como estos 4 beneficios para hacer testimonio, para poder aprender de mi vida, para poder crecer y para poder madurar, se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento es obviamente una decisión.
el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cuánto tiempo más yo voy a sufrir porque yo era pequeña? A mí hay unas frases que me gustan mucho y son estos mantras que podemos repetir cuando estamos en el espejo y que de verdad les digo, yo lo hago y me funciona y hasta hace poco me lo repetí, dije yo, sí funciona. Es que cuando existe algún temor que me está moviendo mucho, yo me repito y digo, ahora puedo protegerme. Ahora soy adulta, ahora puedo tener el control, ahora nadie te puede hacer daño, vamos a estar bien. ¿Sí? Esto ayuda muchísimo porque conecta con tu niña y te hace estar segura que tú como adulta eres también responsable de cuidarte, de integrar a esa niña y decirle vas a estar bien. A veces es necesario tener que pasar por ciertos dolores, por ciertas experiencias, por ciertas vivencias para que seas la persona que eres hoy. Pero si tú no la aprendiste, si tú no eres testimonio, si tú no tienes una voz para las demás personas y decir esto también me pasó a mí, mujeres que han sido abusadas sexualmente, que han sido violadas, mujeres que han sido maltratadas, mujeres que han tenido o sufrido de pobreza, alguna escasez económica y ahora pueden llegar a tener esta estabilidad económica, funciona y sirve que tú seas testimonio, que puedas decir a mí también me pasó, madres de familia que han tenido niños con necesidades diferentes, bueno, cuánta cosa hemos sufrido, muertes tan cercanas, injusticias, pero esto te sirve para que tú seas una mujer diferente y no te quedes en esta camioneta María sufriendo y lamentándote y justificándote y siendo víctima, sino que al contrario, poder salir de esa zona de confort, tener un movimiento de fuerza, decimos por ahí, aunque sea muy pequeño, pero cuando tú te das cuenta que esta reacción es por lo que pasaste y por lo que sufriste, puedes conectar mejor y puedes estar a salvo, que es lo más importante. Miren, aquí está, ahí les voy a... Pero aquí, aquí está, miren qué lindo. Entonces dice, merezco ser feliz, estoy a salvo, soy una persona amada, honro la niña que llevo dentro de mí, controlo mis sentimientos y puedo protegerme. Recuerden una vez más, muchas veces el niño o la niña es la que se engancha y es la que trae la angustia, la desesperación, el miedo al abandono, el miedo a no ser aceptada, la necesidad de salvar. Entonces, cuando yo me repito estas frases, incluso es esto no me corresponde. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío, porque decir esto no me corresponde, yo puedo estar desde fuera, puedo acompañar la emoción, puedo acompañar el sentimiento, el problema, pero no me voy a ver metida en este conflicto porque esto no es mío. Entonces ahí ya descansa tu niña y es tu adulto la que es responsable de no ser la salvadora y en donde nos metemos a conflictos por todos lados. Yo de pequeña era súper salvadora, tiendo a ser salvadora, me gusta ser una persona salvadora, pero también tengo que tener el control y de decir, bueno, no todo lo puedo salvar, respeto el destino de la otra persona y yo puedo hacer lo que esté en mis manos sin desgastarme a mí misma. La vez pasada estaba oyendo en la radio palabras que no escuchábamos en los 80s y saben que la palabra estrés casi no se escuchaba. La palabra estrés casi no la escuchamos. Ahora es como estrés, 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 estrés por todos lados. Yo hoy ya dije estrés 50 veces antes de venir porque qué estrés, que el tráfico, qué estrés, que haya frío, qué estrés. Entonces uno realmente está también muy conectada entre lo que le gustaría hacer desde la exigencia a el me gustaría que esto pasara. Entonces, cuando nosotros también empezamos a exigir, por ejemplo, mi jefe debería ser más compasivo, no me debería poner tanto trabajo, es que en el trabajo me exigen, es que hay mucho tráfico, entonces deberían de entender y me deberían de aplazar media hora la entrada, desde ahí es tu niña, porque exige. Una niña es berrinchuda y cuando el adulto empieza o se posiciona desde la exigencia, sale el señor berrinches. Y así le digo yo a los adultos, a ver, ya salió el señor berrinche, ¿con qué nos está conectando con la niña o con el niño? Desde la exigencia. Pero el de me gustaría se posiciona en tu adulto y entre me gustaría que me pudieran dar plazo de 30 minutos porque hay demasiado tráfico, pero ahí estamos evadiendo la responsabilidad como adulto de decir, ok, hay más tráfico, pues me tengo que levantar más temprano y hacernos cargo. Miren, esta frase también es muy poderosa cuando yo le digo a las personas, hazte cargo. Y a los niños, empezar a educarlos de que se hagan cargo de sus emociones, que se hagan cargo de las reacciones y no de echarle la culpa a alguien más, porque ahí también pues conecta con nuestro niño. Entonces hazte cargo.
yo como adulto me puedo hacer cargo, entonces esto también aliviana muchísimo. Entonces, miren, esas son afirmaciones de tu niña interior. Vas a buscar un espejo y vas a repetir en voz alta las siguientes afirmaciones. Repítelas varias veces y fórmala para que sean parte de tu vida interior. Nuevamente, merezco ser feliz, estoy a salvo, soy una persona amada, honro a la niña que llevo dentro de mí, controlo mis sentimientos y puedo protegerme. Ahí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, bueno, les quiero enseñar, antes que nada, no había tenido la oportunidad de enseñárselo. Probablemente ya lo habían visto y habían visto a la niña y habían visto como volver a ser, pero este es un librito y es una recopilación de muchas herramientas que yo he trabajado a lo largo de estos 20 y tantos años de experiencia con mujeres, en donde conectamos con la niña interior, hacemos las paces con la niña interior y sobre todo tomamos responsabilidad para la adulta que somos ahora. Entonces es una integración muy bonita y sobre todo vamos a trabajar con la niña. Miren, aquí tengo. ¿Cómo entonces puedo trabajar con la niña? Miren, entonces aquí hay preguntas que vamos a responder y, por ejemplo, dice, ¿qué parte de tus padres observas reflejadas en ti? ¿Qué rasgos buenos y malos has heredado de ellos? ¿Cómo puedes romper las cadenas de comportamiento? No sé si les pasa. Les voy a poner un ejemplo. A ver, les voy a poner dos. Yo detestaba que mi mamá agarrara saliva y me limpiara cuando yo estaba sucia de chiquita. Y yo decía, nunca lo voy a hacer. ¿Y saben qué era lo primero que yo hacía con mis hijos? Agarrar saliva y limpiarlos. ¿Por qué? Porque son patrones de comportamiento y son patrones repetitivos que hacemos porque los imitamos de nuestros padres. Muchas veces no fuimos creados por nuestros padres, pero tal vez sí por nuestros abuelos y traemos estas creencias como la señora que cortaba las puntitas de las salchichas. Entonces decir, ¿qué es lo que yo realmente estoy imitando de mi padre? ¿Qué es lo que yo estoy imitando de mi madre? En mi comportamiento incluso de pareja. Si yo tuve la oportunidad de ver cómo mi mamá discutía con mi papá, de repente yo me posiciono y yo con mi pareja discuto exactamente igual. Este puede ser un ejemplo muy claro. Estas creencias a veces ingenuas que yo les cuento, que Nicole se los contaría más chistoso, pero por ejemplo mi mamá siempre nos decía que cuando uno pasaba enfrente de una caravana, cuando van a enterrar a las personas, cuando va la carroza fúnebre, tú no podías cortar la fila en donde iban los carros porque era mala suerte y te tenías que persignar y rezar un Padre Nuestro. Entonces ustedes me ven a mí en las caravanas persignándome, rezando el Padre Nuestro y entonces un día Nicole me dice, mamá, ¿por qué haces tú eso? Entonces yo le digo, porque es que es de mala suerte y me dice Nicole, no creo que sea cierto. O sea, Nicole ya tiene la capacidad y mis hijos ya tienen la capacidad de cuestionarse qué son las cosas ciertas. Yo les estoy poniendo ejemplos muy, muy sutiles, pero por ejemplo, ¿qué me gustaría romper? Si había una mamá alcohólica, si había una mamá agresiva, si había una mamá que no controlaba sus emociones cuando regañaba, que insultaba. ¿Qué te gustaría romper de tu papá y de tu mamá que tú no quieres traer? No siempre tiene que ser desde la maternidad, pero sí como una amiga, como una hija. ¿Cuántos roles tenemos como mujeres en donde también queremos romper esos patrones de mamá y también queremos romper estos patrones de papá? No solo cosas malas heredamos, también heredamos cosas buenas, pero aquí les estoy poniendo estos ejemplos. Miren qué lindas estas. De niña quería ser. ¿Qué querías ser tú de niña? Yo siempre quise ser maestra, siempre quise ser educadora, pero como les digo, hay papás que tienes que ser abogado, tienes que ser doctor, tienes que ser ingeniero, porque es lo que se espera. ¿Cuántas obligaciones y cuántas creencias ya depositamos inmediatamente sobre nuestros hijos o nuestros padres depositaron de nosotros? Porque tu mamá es, a mí me pasa, por ejemplo, ya saben ustedes que yo soy maquillista, entonces Nicole tenía que ser maquillista, o ya saben que yo de repente soy coach, entonces Juan Diego tiene que ser coach, y que sí, no es así, o sea, no depositemos estas aspiraciones de qué era lo que quería ser tú de niña. Y me encantaba poner a mis peluches jugando, me encantaba darles clases, esto me encantaba porque era algo que yo quería, porque yo reconocía esa intuición y esa esencia. Ahora me encanta y entonces hay que llenar y dice, las cosas que me hacen feliz y hacen feliz a mi niña interior podrían ser volver a jugar cuerda, me decía una vez una señora, y yo a la sesión siguiente le llevé su cuerda. ¿Por qué? Porque es conectar, porque me gustaría volver. Estos programas de televisión que a ti te gustaban, esta música que a ti de repente te recuerda, conecta, escúchala, siéntela, porque es esta señal que fuiste una niña. De niña solía llorar cuando, miren esta qué interesante, me sentía vulnerable porque esta tristeza era de color,
ponle forma, ponle color, a veces hay olores que nos conectan y me sentía muy. Puede ser triste, nostálgica, dolida físicamente. Podemos mencionar incluso el asco como una emoción, el desagrado. Si pudiera decirle algo a mi niña interior en esa situación, le diría que es ahí donde vienen estas frases también de apoyo, de amor, de consuelo, de ahora estás segura, ahora puedes protegerte. Entonces, miren, qué lindas herramientas. Me pone nerviosa. Suelo sentir los nervios en la boca del estómago, empiezo a sudar, empiezo a tener ataques de pánico, de repente una maestra muy regañona me tocó en algún grado y miren qué importante, porque también de adultos tenemos la responsabilidad de formar a los niños y de ser también parte de cómo quiero yo que los niños tengan esta formación. Y cuando me pasa, entonces me dicen, María Lucía, cuando me pongo nerviosa empiezo a sudar, empiezo a autosabotearme, a decirme que no voy a poder. Ayer justamente una señora me llamaba y me decía que su hijo es deportista y me decía, antes de la carrera vino, le agarró un atracón de comida, empezó a autosabotearse y dijo, yo no voy a lograr hacer la carrera, empezó a comer en exceso. Este saboteo es justamente esto, ¿verdad? ¿Qué estoy protegiendo? ¿Qué estoy cuidando? Y creo que es porque, entonces ahí ya llevamos obviamente a la conciencia, la próxima vez que me ponga nerviosa, lo haré para calmarme. Pueden ser respiraciones, podemos acudir a la oración, al mindfulness. Podemos hacer muchos ejercicios también para traer a la conciencia, para estar en mi centro y sobre todo para no posicionarnos en el pasado, sino en la capacidad del presente, en el aquí y en el ahora y sobre cómo puedo resolver también. Entonces espero que ya ahorita ya vamos casi que terminando, pero podamos hacer ese anclaje con decir, ok, esto es lo que me está sucediendo, ahora lo puedo entender, ahora lo puedo comprender. De niña me decían, miren qué interesante, y hay una linita y dice mucho. De niña me decían a mí, por ejemplo, a mí me decían gordis o me decían chonchis, y entonces esto a mí me molestaba mucho, me desagradaba. Entonces cuando yo veo que a alguien le están diciendo así, nace mi herida de la injusticia, y entonces yo salgo a defender como salvadora porque entonces me molesta mucho, entonces me mueve mi niña interior. Creo que todo sería distinto, ¿sí? Me gustaría decirle a mi niña interior, agradezco mucho, pero me hubiera gustado que las personas que me cuidaran me hubieran, ¿sí? Es aquí en donde viene también la indefensión, que hubieran hecho algo por mí, en donde yo también a veces no soy capaz, ahí va la creencia limitante de la capacidad de poder defenderme por mí misma, en donde mi niña sigue esperando que me defiendan. Y entonces, miren, este librito parece muy simpaticón, pero es un poquito también en donde entramos y conectamos con nuestra niña. Saben que hay otra que a mí me gusta mucho, que por aquí tiene que estar y que dice, miren, está bien sentirme vulnerable, está bien enojarme, está bien salirme de control, todo va a estar bien cuando yo estoy pasando por una crisis, está bien. ¿Qué está bien para ti? Está bien hacer las paces con mi niña, está bien sentirme dolida todavía, pero entonces aquí viene el hasta cuándo. ¿Hasta cuándo va a ser así, verdad? Y sobre todo, miren esta qué linda. La mayoría de las preocupaciones empiezan con las palabras. ¿Qué pasaría? Y me gusta llamarla hipocondría emocional. Es fatalismo, a veces la peorcitis que nos pasa y es esta como hipocondría que empezamos y peor si hay tráfico o miren, yo traigo el tráfico ahorita en la cabeza porque es lo que más me mueve, pero y peor si llego tarde, y peor si me despiden, y peor si ya no va a haber espacio, la peorcitis es lo peor. Entonces empezamos a autosabotear también nuestra cabeza o empezar una relación, por ejemplo, laboral o de trabajo, laboral y de trabajo es lo mismo, pero o de noviazgo, por ejemplo, o de matrimonio, y peor si me va a abandonar, y peor si me va a dejar, y peor si me va a tratar mal, y peor si va a ser igual que mi papá, y peor si voy a tener problemas económicos, y peor. Entonces mi cerebro va desde el miedo porque eso es lo que pasa. Entonces dice, me gusta llamarla hipocondría emocional, realiza tu listado de y sí. ¿Qué pasa cuando tengo que tomar una decisión? Responsabilizo a los demás porque me da miedo tomar formalidad. Entonces es como, ¿y si no lo logro? ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el peor escenario? Y si lo consigo, es lo contrario. ¿Qué pasa si lo consigo? ¿Qué pasa si le pongo fe? ¿Qué pasa si le pongo ganas? Si hago un pasito, un movimiento de fuerza, en donde mi decisión es ya no ver a los demás y salvar a los demás, sino enfocarme en lo que importa, enfocarme en mí, amarme a mí como muestra de amor propio. Entonces, esta también actividad me gusta mucho. Bueno, ya tal vez, aquí les quiero demostrar algunas
que me parecen también muy interesantes. La casa de las emociones, que ya se las había mencionado antes, y esta herramienta es que dibujes tu casa en donde tú viviste tu infancia. María Lucía puede ser la casa de los abuelitos, puede ser la casa de los abuelitos. María Lucía puede ser la casa de mis tíos, que puede ser en donde tú ubiques tu infancia. Y luego en cada habitación, yo siempre pido que dibujes jardín, que dibujes habitaciones, que dibujes baños, que dibujes cualquiera, lavandería, todas las áreas de tu casa. Y luego en cada área de tu casa tú vas a ir escribiendo la emoción que sentías en esa habitación. Por ejemplo, yo puedo ubicar perfectamente bien que en mi habitación sentía mucha calma porque la compartía con mi hermana, porque ahí jugábamos, aunque ella me regañara un poquito porque yo era desordenada y ella ordenada. Eso ya también lo pueden ver en el capítulo en donde yo comparto con mi hermana la cuache. Pero, por ejemplo, habían habitaciones de mi hermana que yo sentía calma, había la otra habitación de mi hermana en donde yo sentía mucho miedo, en la cama de mis papás sentía mucha calma, en la cocina yo veía cómo mi mamá cocinaba y nos servía con mucho amor, entonces conecto a la cocina con amor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se recuerdan que yo les había contado que a veces conectamos con una canción, con algún olor? Dice, huele a la casa de mi abuelita, huele a la casa de mis papás cuando yo era niña, este olor de repente a frijolitos, o en la casa de mi abuela María había un guayabal y siempre que huele una guayaba me recuerda mucho a eso. Entonces, estas emociones que me transportan, ¿qué siento cuando me transportan? Nosotros en sesiones y como profesional te puedo decir que también podemos darnos cuenta si en algunas ocasiones hubo abuso sexual en una habitación, hubo algún maltrato físico, también puede ser. Entonces sirve mucho esta herramienta para que la podamos trabajar, y también está en el libro. Y miren, les voy a contar un poquito de dónde se forman las perlas, ya casi que para terminar. Pero, ¿cómo se forma una perla? A ver, vamos a ver. Una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. Las perlas son el producto del dolor, resultado de la entrada de una sustancia extraña en el interior de la ostra, como un parásito o un grano de arena. En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia lustrosa llamada nácar, que es esta perlita linda, esta como así, estas no son perlas, son pero que brilla, ¿verdad? Ya sabemos cómo son las perlas. Cuando penetra en la ostra un grano de arena, las células de nácar comienzan a trabajar y cubren el grano de arena con capas y más capas de nácar para proteger el cuerpo indefenso de la ostra. Como resultado, se va formando una hermosa perla. Una ostra que no fue herida de algún modo no puede producir perlas, porque la perla es una herida cicatrizada. Miren qué lindo, y eso yo se los menciono siempre, que una perla es una herida cicatrizada. Entonces hay que ver nuestras heridas también como una perla, como un valor, como un collarcito. No podemos negar que la anécdota es bellísima y el mensaje impactante. Las preguntas pueden formularse para todos. ¿Te has sentido lastimado por las palabras hirientes de alguien? ¿Fuiste acusado de haber dicho cosas que no has dicho? ¿Tus ideas fueron rechazadas o malinterpretadas? ¿Sufriste los duros golpes de los prejuicios? ¿Recibiste algunas dosis de indiferencia? Entonces, produce una perla. Con todo este dolor, produce una perla. Cubre tus heridas con varias capas de amor. Recuerda que son pocas las personas que se interesan por este proceso. La mayoría solo cultivan resentimiento, dejando sus heridas abiertas, impidiendo que las lesiones cicatricen. Manolo Álvarez, en su obra ¿Sabes pensar?, hace alusión a las ostras vacías, no porque no hayan sido heridas, sino porque no supieron perdonar, comprender y transformar su dolor en amor. Entonces, con esto quiero cerrar, mi querida comunidad de Ensúciate los tenis, con que hagamos de nuestras heridas perlas, con que podamos aprender, con que podamos madurar, con que podamos ser testimonio y sobre todo crecer a través del dolor. Saber que esto pasó, saber que esto es parte de ti, pero tú puedes transformar y sobre todo reescribir tu historia. ¿Cómo vamos a trabajarla entonces? Reconocerla, aceptarla, verla con amor, verla con inocencia, poder verla con dulzura,
Escuchar sin juicio. Esa niña interior no tenía juicio, esa niña interior tenía sueños, tenía anhelos, tenía metas, tenía ideas. ¿Cuáles son tus sueños todavía que no has cumplido? ¿Cuáles son tus sueños que a ti te gustaría intentarlo, a ti te gustaría probar? Es que yo desde chiquita siempre quise aprender a tocar un instrumento, aprender a bailar, y no lo tienes que hacer bien, simplemente tienes que atreverte a poder hacerlo, validar lo vivido, hacerlo parte de ti, integrarlo es muy importante y sobre todo que tengas esta capacidad de reescribir tu historia, que se puede cambiar, que se puede modificar y que puede ser exactamente la persona que tú quieras. Así que aquí les dejo este librito. ¿Cómo lo pueden pedir? Me pueden escribir por DM, me pueden seguir en mis páginas de Instagram y Facebook, que son Ensúciate los tenis, porque obviamente la vida es demasiado corta para tener tus tenis impecables. Muchas gracias por este episodio, gracias por escucharme, espero haber llegado a tu corazón y sobre todo que hayas tenido un tiempo bonito compartido conmigo. Como siempre les dejo un beso, un abrazo y muchísimo cariño. Hasta la próxima.